las 8:37 y después de haber hablado con un empresario, hablaremos con una mujer política, una joven invitada a la bancada de Somos Perú, representante por Cajamarca, Felicita Tocto. Señora Tocto, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bienvenida. Tengo entendido que usted es miembro de la bancada de fiscalización y en la agraria también, en tanto que miembros de la fiscalización han pedido poder investigar el caso del señor Richard Swink, y en tanto que Comisión Agraria está usted criticando la lentitud en la atribución de los bonos, particularmente los bonos agrarios. Comencemos con el primer tema, el tema de fiscalización. Cuénteme en qué fase está el procedimiento parlamentario. Sí, en definitiva, quien le habla es miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Hemos pedido o hemos solicitado mediante una moción que hemos aprobado con 18 votos a favor y 0 en contra, las facultades para poder investigar o indagar, en este caso, los contratos del señor Edwin. Se va a someter pues al Pleno, estoy segura que se nos va a otorgar, con la finalidad pues de poder de alguna manera esclarecer y sobre todo darle a la población las respuestas que quiere escuchar, ¿no? Yo creo que el silencio acá del presidente nos deja un poco confundidos y sobre todo se presta para muchísima especulación. Creo que este es un tema en el cual el presidente mismo debería aclarar la situación y sobre todo no callar y otorgar un silencio que para muchos de nosotros podría interpretarse de alguna manera en que tiene conocimiento y sobre todo estrecha relación con el señor. Entonces son cuestiones que se debe investigar y sobre todo es el dinero del pueblo, es el dinero de los peruanos, y como congresistas estamos en la obligación, tenemos una de las facultades y sobre todo la responsabilidad también de fiscalización, y tenemos que hacer el trabajo para el cual nos ha elegido la población. Bueno, eso se tiene que decidir en el Pleno, me parece, ¿no? Así es. ¿Y cuándo tenemos Pleno? El día de ayer hubo reunión de Junta de Portavoces. Es probable que este jueves tengamos Pleno, todavía no se nos ha citado, pero creo que vamos a tener Pleno este próximo jueves. ¿Existe consenso en la comisión para, o en las bancadas, porque en la comisión ya se decidió, en las bancadas para proceder con esa tarea, la fiscalización del caso Swink? Bueno, la comisión está integrada por todas las bancadas y al expresar el voto pues a favor y 0 en contra es probable pues que en el Pleno también se apruebe, ¿no? Porque cada uno de nosotros representamos a la bancada de Ahora, como representante de la bancada de Somos Perú, ¿qué punto le parece particularmente más complicado de lo que conocemos del caso Richard Swink? ¿Hacia dónde apuntan ustedes en el tema de responsabilidades, por ejemplo? No podría adelantar probablemente en la cuestión de responsabilidades quién tiene mayor participación, por cuanto esto lo va a tener que determinar pues la investigación que se inicie, ¿no? Dentro de los 45 días que nosotros estamos solicitando para investigar el caso. Sin embargo, pues lo que usted me menciona respecto de lo más resaltante, estamos en una situación de emergencia donde en este año también se lo ha contratado al señor, entonces creo que eso pues la población lo ve muy mal, y sobre todo en una situación donde las familias ya ni siquiera tienen pues para poder alimentarse, hacer este gasto innecesario. Creo que es como decirle a los peruanos: no estoy contigo, ¿no? Ayer no se logró aprobar, señora Felicita Tocto, la necesidad de la paridad y la alternancia, que digamos fue un logro multipartidario de muchas mujeres que apoyaron esta ley en el Congreso anterior. ¿Qué es lo que está pasando con este Congreso? ¿Por qué no se logra avanzar en ese punto?
En definitiva, discrepo muchísimo ahí del resultado de ayer, también muy sorprendida. Esta es una lucha que nosotros habíamos iniciado y hemos iniciado como mujeres, sobre todo con la finalidad de cerrar las brechas que aún existen en nuestro país, sobre todo para que las mujeres accedan al ámbito político. Siempre vemos que en las listas, pues a las mujeres se nos pone como decimos comúnmente para rellenar, ¿no? Y pocas salimos elegidas. La verdad, lamento muchísimo que no se haya podido avanzar en este tema. Desde acá nuestra voz de protesta. Sí, eso es, a ver, un tema que vamos a ver si es que hay espacio para que se corrija pronto, pero ya se ha tomado una decisión. Más bien quería insistir en lo que planteaba congresista Fernando al inicio de esta conversación, el tema de los bonos. Con Patricia hemos comentado que hay más de 2 millones de peruanos que, estando comprendidos en la relación de beneficiarios de diversos bonos, incluidos los agrarios, no lo han podido cobrar todavía. Mire, yo le dije a la ministra, lo que pasa es que sucede que veo y he visto en este ministerio que las medidas se toman considerando realidades que no existen en el país en muchos casos. No se prevé las realidades como, por ejemplo, en mi zona, en Cajamarca, en los caseríos. Uno, no tenemos banco. En muchos de los casos, por ejemplo, en el distrito de Chirinos, ni siquiera tenemos un banco de la nación. Otro de los casos, los beneficiarios ni siquiera saben que son beneficiarios. Es decir, les piden que en la plataforma en la plataforma web verifiquen si son beneficiarios, cuando los campesinos, por ejemplo, los agricultores de un caserío que se llama San Francisco, sus celulares pues no son como los que comúnmente nosotros conocemos, sino son los de teclita que no van a poder acceder de ninguna manera. Entonces, el enfoque, probablemente la intención ha sido querernos ayudar, pero el enfoque no está de acuerdo a las realidades que vive sobre todo el Perú profundo. Entonces, como no lo conocen, piensan que todo el mundo va a tener acceso a una plataforma, cuando en los lugares no hay internet, en muchos de los casos, algunos tienen pues solamente su radio. Entonces, y en la radio no se difunde, por ejemplo, quién es beneficiario y quién no es beneficiario. Se difunde solamente por la plataforma, por ahí uno puede consultar. Ya últimamente he visto, y bueno, eso es una medida que tanto insistir nosotros, los que conocemos la realidad del Perú, del profundo, de donde venimos, de nuestras provincias, de lo más recóndito del Perú, le exigimos a la ministra que las relaciones se publiquen en las puertas de las municipalidades, con la finalidad de que de alguna otra forma algún vecino le pueda avisar a algún beneficiario, y eso sí se ha hecho y creo que se ha podido avanzar. En el tema del cobro tampoco se puede, y no se puede. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos también se les obliga o se les dice que tal día se les va a cancelar. Entonces, y en el lugar donde se les va a cancelar no existe, por ejemplo, un banco de la nación. Entonces tiene que dársele la oportunidad, como le mencioné a la ministra, tiene que desarrollo, ¿no? Se refiere usted a la señora Ariela Luna. Así es. Le mencioné, le digo, lo que tienen que hacer es ver, decirle o preguntarle de alguna otra forma, tener acceso al beneficiario y decirle cómo puede cobrar, qué es lo que se le hace mucho más fácil, porque hay veces en los distritos, si bien es cierto no existe un banco, pero hay veces existe un agente y podría cobrar en ese agente. Muy bien, todas esas alternativas que usted le ha planteado directamente a la ministra y que está planteando ahora a través de RPP, La Voz del Perú, esperemos que sean acogidas, porque es cierto, no hace esos más de 2 millones de peruanos que no han cobrado, no es porque no lo necesiten, es porque de pronto no se han enterado o no tienen, como usted dice, acceso a esos puntos, a esos lugares de cobro. Congresista Felicita Tocto, muchísimas gracias por su participación en Ampliación de Noticias. Buenos días. No, muchas gracias. Y si me permite un minutito, yo quisiera pues decirle al gobierno que si no está en la capacidad de cumplir con la población, que no nos confine en la cuarentena, porque ya en las familias ya no hay para comer. Más bien que nos enseñe la alternativa que le dije al premier en el pleno, que es que guardemos la distancia, que la gente salga a trabajar, pero que ahora se promocione, que se guarde la distancia y que se establezca protocolos para poder trabajar de manera segura. Ya no aguanta más la población.
Sí, y la mascarilla. Se ofreció el reparto de la producción y reparto gratuito a la población de más de 3 millones de mascarillas. Me parece recordar que dijo el presidente hace más de un mes. Eso también tendría que concretarse para que podamos salir, pero protegiéndonos y guardando la distancia social. Muchas gracias, congresista, por eso también. Buenos días. Muchas gracias a usted. Buen día. 8:47, pausa, regresamos.